Saludos, gracias por sintonizar tu programa Hablando Claro con Faraón. Recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificación, dejarme tu comentario y compartir el video. Señores, cuando nos vamos a referir a cosas que tengan que ver con Dios, tenemos que tener mucho cuidado. En el día de hoy vamos a hablarle del pastor Pedro Cuello. Pedro Cuello está siendo acusado por varias niñas y entre ellas incluye a sus dos hijas. Está siendo acusado de violación y está siendo acusado por una joven que durante 2 años se tuvo relación con él desde los 14 años, la cual ustedes verán las imágenes porque pudimos entrevistarla. El pastor le tiene 3 meses de medida de coerción. Está preso en La Victoria porque fue acusado de sostener relación con una menor de edad y también de haber violado a sus dos hijas por años. Y por eso digo que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos del asunto que tenga que ver con Dios, porque supuestamente está siendo acusado por violación. Y qué pena que se mencione el nombre de Dios, porque se está hablando de un pastor, es de un pastor que se está hablando. Se supone que un pastor es para dirigir las ovejas, no para abusar de ellas, y mucho menos a sus hijas, la cual él sigue amenazando supuestamente para que no hablen. Aún desde la cárcel, este pastor tiene poder. Ojo, fiscales, ojo, jueces. Se dice que este pastor tiene mucho poder. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Supuestamente, desde la cárcel, él sigue amenazando a familiares de la joven. Pudimos entrevistar a la madre de unas de las niñas y a sus hijas. Lo vamos a dejar con las imágenes. Esperemos que la fiscalía y los jueces del Tribunal de Santo Domingo Oeste tomen carta en el asunto y si se descubre que él es culpable, que pague por eso. Porque bárbaro, son tus hijas. Tus hijas, como dice la joven que pudimos entrevistar, que ella se llenó de valor fue cuando vio que él pudo violar a sus dos hijas, porque una de sus hijas se lo dijo. Pero este hombre es un monstruo que viola hasta a sus hijas. Lo vamos a dejar con las imágenes de la joven que por 2 años sostuvo relación con el pastor, desde los 14 hasta los 16 años, y la madre de la joven, quien también dio su declaración. Recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificación, dejarme tu comentario y compartir el video. Será pues hasta otro próximo programa, si así Dios lo permite, en Hablando Claro con Faraón. Yo espero que con todo esto y todos estos casos que ha pasado, que el pastor Pedro Cuello de Rosario
se le cante la pena máxima por los casos y las violaciones que han venido sucediendo, no tanto por la mía, también por las otras víctimas que ha pasado y no han tenido respuesta, pero hasta ahora Dios está obrando y la justicia también está obrando, porque ya yo fui afectada, pero con esto le estamos haciendo un stop a él, un párate ahí, el cual no siga adelante, no siga dañando más vida, porque el hecho de una persona usar el nombre de Dios y ponerse el traje de pastor es fuerte para abusar de niña, es fuerte, porque ha puesto el nombre de Dios por el suelo, pero Dios no obstante, Dios está haciendo justicia, a Dios nadie se le encomienda. Cuando yo me enteré que Pedro hubiera violado a su hija, que era de la misma edad que yo, que era, o sea, tenemos la misma edad, él la hubiera violado también a ella. Pero no obstante, Pedro violó a ella, sino que hubiera violado a la más grande, y la más grande fue la que me dijo que él la hubiera violado. Y la otra también se confesó que él la hubiera violado también y que la amenazaba, o sea, para que no hablara. A la más grande la amenazaba para que no hablara. Y ahí fue que yo decidí hablar, porque ya yo no podía ocultar eso, porque no era solo yo, pero ella no quiso, o sea, fue siendo una niña que la violó. Y no solo ella, sino más. Y todos los casos que se destaparon, cuando todo eso se supo, o sea, fueron muchas mujeres que dijeron, o sea, que él era así, que le gustaba mucho ver a la jovencita, que le gustaba mucho ver a las adolescentes, que le gustaba mucho eso. Y la hija me confesó a mí también, que, o sea, que en la otra iglesia donde él estaba, o sea, no era solamente o sea, a la muchacha que él le gustaba, él la trataba como que eran su hija al principio, y le decían, ese como mi hija, y eso era lo que él trataba de utilizar, o sea, para llamar a la joven. Y ella me decía, cuando yo estaba allá en su casa, ella me decía que si yo creía, o sea, que era yo la única que yo estaba muy mal, porque, o sea, aparte de mí, había mujeres mayores, y no obstante mujeres mayores, sino que adolescentes, él la hubiera llamado así mismo, como me decía a mí, que yo era su hija, y todo lo que él me decía a mí, él no solo me lo decía a mí, sino que a muchas. E incluso la esposa de él, me acuerdo yo, que ella le estaba preguntando una sugerencia de cómo hablarme, o sea, porque ella no quería que yo, ella está hablando, al estar hablándome de Pedro, yo vaya a decirle. Y la esposa le llegó a decir, que ahí fue que yo creí más, cuando la esposa llegó a decir una sola palabra, que fue una palabra que él me la dijo a mí. O sea, ella dijo una palabra que él me la decía a mí solo, que yo veía que no, o sea, cuando no estaba nadie, me la decía a mí. Y esa misma palabra la dijo la otra esposa que él tenía. Era a ella y a otra que hubiera tenido antes que ella. O sea, y yo, al yo ver que ella dijo eso, yo dije, no, pero tiene que tener razón, tiene que ser cierto, porque esa palabra me la dice él a mí solo, y esa palabra solo de su boca yo la he escuchado. Entonces ahí fue que se me abrieron más los ojos, porque cuando ella me estaba diciendo todo eso, yo no creía todo eso, porque eso no fue la persona que yo conocí en esos 2 años. Yo quiero que Pedro Cuello pague por lo que le hizo a sus hijas primeramente, y luego por lo que me hizo a mí, y lo que le hizo a muchas adolescentes más, que él pague por eso, porque él debe pagar y que aprenda su lección donde él tiene que aprenderla. Se hacía pasar por pastor, usando el nombre de Dios en vano. Y es tan fuerte que yo hasta ahora todavía no puedo asimilarlo, el cual se aprovechó de esa confianza para abusar de la muchacha, de la hija mía, siendo menor. Y no obstante, ella no era la única, porque la misma hija nos confesó a nosotros que él también la abusaba de ella desde los 9 hasta los 13 años. Y no obstante, hay otra más, también hija de él, que también abusó, incluso con una pistola la amenazaba. Y le decía, supuestamente, dice la hija, que tenía que vivir con él obligado. Y en la misma iglesia donde estábamos congregándonos, hay más niñas que él abusó de ella, supuestamente 2 niñas más, del cual hasta ahora no han salido, no han podido dar la cara, porque la esposa se ha encargado de tapar esos 2 casos que están ahí. Incluso ha quitado el nombre de la iglesia, que es el ministerio profético Dios con nosotros, y ahora le han cambiado el nombre por Casa de Restauración, le han puesto a la iglesia, pero le han quitado el letrero. Es una iglesia
que dan los cultos bajo llave, trancados, como los presos. Yo digo que ahí hay que hacer una investigación profunda para investigar qué se mueve ahí, o si es que la esposa recauda víctima a él. Porque digo esta palabra, porque si pasó ese hecho, tú tienes que quitar un letrero de una iglesia y dar culto encerrado. Bueno, al principio, cuando él llegó a mi casa, mi mamá lo dejó quedarse en mi casa por su esposa, o sea, porque acababa de terminar un matrimonio, acababa de terminar un matrimonio y no quería quedarse con la que ahora es su esposa. Él no quería quedarse, ellos no querían quedarse juntos por lo que la gente iba a decir. Y mi mamá se ofreció, porque allá en la casa siempre había una habitación vacía. Mi mamá se ofreció a dejarlo ahí, pero él siempre se iba temprano por la mañana. O sea, mi mamá se iba a trabajar y él se iba. Entonces, ese día, cuando él estaba ahí, él hablaba muy bien conmigo, o sea, no se pasaba ni nada. Pero al principio, cuando yo lo conocí, él se presentó como pastor y todo eso. Y después fue tomando confianza conmigo y todo eso, pero cuando él se quedaba allá en la casa y mi mamá no estaba ahí, por ejemplo, él iba y buscaba algo de rápido y todo eso, entraba a la habitación, mi habitación siempre él no tenía seguro antes, y él entraba, y cuando él entraba, o sea, me besaba, y al ver que yo no quería corresponderle el beso, él se iba, y él volvía y así, él duró mucho tiempo en eso, y al ver que yo no quería, él se iba y salía. Entonces, un día él me dijo a mí que debía de ungirme y que, porque no sé, no me dijo, no me explicó por qué. Me dijo que quería ungirme completa, pero que si yo no quería, que si él yo le iba a decir, él no lo iba a hacer, porque se podía buscar un problema. Y yo le dije que no, y él me vio insegura, él me vio como que no quería. Y él me dijo, pero ven, porque eso es un bien que yo te voy a hacer para ti. Y yo me acuerdo, y él me dijo, tú tienes que quitarte toda la ropa. Y yo me quedé en ropa interior y él me dijo, no, tú tienes que quitarte toda la ropa, porque si la ropa que tú tienes interior se ensucia de aceite, tu madre te va a preguntar por qué. Y yo le dije, pero es que yo no quiero, porque esa yo nunca me hubiera desnudado delante de nadie. Incluso ni con mi mamá yo me desnudaba. Y él me dijo que sí, pero que tú tienes que hacerlo, porque para yo ungirte completa, debo verte completa. Y él me dijo, y al fin que yo me quité la ropa, y él me dijo que tenía que abrir los brazos y cerrar los ojos, mientras él me estaba ungiendo. Y me acuerdo yo que él me ungió y yo tenía los ojos cerrados. Y cuando él me iba poniendo la mano en mi parte íntima, yo se la agarraba a las manos. Y él me dijo que tranquila, tranquila, que yo no te voy a hacer daño. Y después fue tomando confianza como un padre, y me decía que yo puedo ser tu papá, yo quiero ser tu papá, y le decía a todo el mundo que él podía ser mi papá y que él quería ser mi papá, incluso a la que es su esposa ahora, él le decía eso, y que déjame esta niña para que sea como nuestra hija. Y me acuerdo yo que su esposa quería muchas veces que ellos vivían juntos sin haberse casado. Y ella muchas veces me le decía a mi mamá para que me diera permiso para yo dormir allá en su casa, mientras ellos no se casaban, para que la gente no hablara. Y cuando yo dormía con ellos, ella me dijo, una vez, él dijo, y que quédense ahí a dormir. Yo dormí en la cama y tú dormí en el piso. Y mientras yo estaba durmiendo, ella estaba durmiendo también. Él, no sé cómo fue que lo hizo, pero él estaba, en vez de tener la cabeza para arriba, la tenía para abajo. Y él empezó a tocarme. Y cuando yo me levanto, yo siento que alguien me está tocando. Y lo veo ahí que me está tocando, que me va tocando, pero yo me volví a dormir. Pero yo veo que él sigue tocándome. Y cuando él ve como que yo me hago la dormida porque su esposo está al lado mío, yo digo, ella se puede despertar y verme. Y yo, y yo agarré y y yo lo único que pude hacer fue cerrar los ojos. Y cuando él vio que yo cerré los ojos, cogió para el baño y luego volvió y se acostó. Y después de ahí no volvió a tocarme más y ya yo empecé a enamorarme. O sea, él me decía que yo podía ser su novia, que él quería que yo fuera su novia, de que él se sentía orgulloso por tener una novia tan joven, porque yo en ese tiempo tenía 14 años, de que tener una novia de que tan joven, 14 años, y todo eso. Y él me decía que se iba a mudar conmigo, que se iba a casar conmigo y todo eso.
Entonces, después que empezó la pandemia, Pedro me escribía, o sea, él me escribía y me decía que él necesitaba verme, que él quería verme, pero yo no podía salir porque yo estaba en pandemia y yo no salgo mucho, mi mamá sabe que yo no salgo mucho. Entonces, él me dijo que podía salir por la madrugada y así iban a un lugar, iban a la cabaña, entonces yo salía y de ahí él me llevaba para la cabaña y todo eso, cuando la cabaña empezaron a abrir. Y nos quedábamos ahí, llegamos ahí muchas veces a la cabaña, y llegamos ahí muchas veces, llegamos ahí a lo que era la cabaña y todo eso. Y una vez me llevó a una playa, no sé, no me acuerdo bien dónde era que quedaba. Él me llevó a una playa una vez y todo eso. Y él empezó después, en el transcurso de que todo se iba, de que ya se estaba por saber las cosas, o sea, que ya la gente sospechaba y su esposa sospechaba. Él decía que yo tenía que irme de la casa porque él me podía ver solo de tiempo en tiempo, o sea, porque yo no salía siempre por la madrugada. Yo salía, por ejemplo, una semana, duraba 2 semanas y eso. Él me dijo que quería que yo me mudara sola porque él iba a intentar dejarse de su esposa. Y mientras él estaba intentando, él se fue para afuera, para Boston, y él se iba a dejar de la esposa. Me acuerdo yo que él me dijo que buscó un abogado y todo, pero la esposa le dijo a él, a Pedro, que, o sea, si él se divorciaba de ella, no podía seguir siendo, o sea, pastor en esa iglesia. Y no sé bien qué fue lo que pasó por allá, para Boston. Después fue que me vine a enterar que fue que él hizo lo mismo con otra muchacha que la tocó. Y después con el tiempo fue que yo me enteré qué fue lo que pasó realmente, porque yo no sabía. Después con el tiempo me enteré que fue que él tocó a otra muchacha allá en Boston. O sea, que él le hizo lo mismo, que intentó propasarse con ellos, pero parece que la muchacha no lo dejó. Porque él ya no me decía, o sea, que si yo le iba a decir o que no lo podía decir, él no me decía eso ya, porque yo no sabía nada de su vida. Lo que yo sabía era lo que él me hubiera dicho ya. Y lo que los demás decían, pues yo no se lo creía. Y después, cuando empezamos a salir así por la madrugada y eso, eh, primero, antes de salir de la madrugada, por la madrugada, que estaba en la escuela, nosotros salíamos por la escuela, o sea, yo iba a la escuela y mi mamá me dejaba en la puerta de la escuela y yo de la escuela me devolvía a mi casa y él me pasaba a recoger a mi casa. Y de ahí, por ejemplo, me llevaba a la cabaña y como era mucho tiempo, porque yo también tan extendida, él nosotros nos quedábamos por allá hasta que llegara la hora y cuando llegaba la hora él me dejaba cerca y yo me iba para mi casa otra vez. Y así lo hacíamos muchas veces, incluso una vez se llegó a saber que yo, o sea, que yo no fui a la escuela, pero me llegaron a ver con ropa de la escuela. Y ahí se supo y me llamaron a mi mamá y me preguntaron, pero yo no dije que era con él, o sea, él me decía que no podía decir que era con él, porque si yo decía que era con él, o sea, lo podía meter preso, que él se podía buscar un problema, que podía arruinarle su vida y todo eso. Y todo eso, entonces él me dijo que no lo dijera y yo no lo dije, ¿sabes? Porque esa vez yo tenía comunicación con él. Pero esta vez que se supo eso, que yo salí por la madrugada y, y se supo todo, o sea, que yo llegué a mi casa y mi mamá estaba todo el mundo despierto. Ese mismo día él se iba para otro, él se iba a ir fuera del país. Mañana, yo llegué en la mañana y yo tenía la tablet del niño, yo le escribí y le dije que yo no sabía qué hacer. Y él lo único que me dijo fue, trata de no meterme en un problema a mí. Pero yo le dije, pero dime qué hago, porque yo no sé qué hacer y ya no me van a creer cualquier cosa que yo digo, porque yo salí muy temprano a las 3 de la madrugada. O sea, nadie me iba a creer nada de lo que yo le decía. O sea, era con alguien que yo estaba por esa hora, por la hora que yo salí. Y él me decía, lo único que yo quiero es, tú puedes decir todo lo que tú quieras, lo único que no me meta a mí en un problema. Saca, y que él me dejó, incluso me dejó sola, porque cuando él se fue para afuera, yo lo vi, yo me acuerdo que mami me llevó para la clínica, porque él me dijo, si tú no quieres hablar, pues hay que llevar a la clínica para saber qué es lo que pasó. Lo único que me decía, lo único, cada vez que yo le escribía, lo único que yo no quiero es que tú me metas en un problema, ni sácame de cualquier problema. Eso era lo único que él me decía. Y cuando entonces él se fue del país, él me dijo, yo no voy a poder responderte mensaje, pero no me metes en ningún problema porque voy a coger el avión. Entonces yo estaba preocupada porque yo tenía todo el mundo encima preguntándome qué era lo que pasó y yo no sabía, yo estaba sola también. Entonces yo no tenía idea porque él siempre, cada vez que pasaba algo, me decía una idea que yo decía. Ese es el Algo me pastor decía que Pedro yo... Cuello de Rosario. Junto a su esposa, yo le abrí la puerta de mi casa
el cual él tuvo un tiempo aquí en mi casa durmiendo y todo. Fue tan tal que él se hizo pasar que era psicólogo también, que era consejero, parte de pastor, psicólogo, consejero. Y él usó ese medio para acercarse a mí, el cual estaba pasando por un proceso muy fuerte en ese tiempo. Y se acercó con ese motivo, déjame ir, incluso guiado por su esposa. Ella me dijo, déjalo que él hable con ella, porque él tiene experiencia, una persona. Y él dijo, sí, yo soy psicólogo. Y yo, está bien, no hay problema, yo siempre estaba cerca. Cada vez que estaban hablando, estaba cerca. Y digo, bueno, está bien, no hay problema. Con el transcurso del tiempo, al pasar los tiempos, en una ocasión yo me levanté de mi casa a las 3 de la mañana. Y cuando me levanto, la niña no está en la casa. Cuando salgo a buscarla, llego a esta pintura. No la encuentro. En esa ocasión yo llamé a la esposa a las 4 de la mañana para que me ayudara. No me cogió el teléfono en esa ocasión. Luego más tarde me contestó y me dijo que fue que se acostó muy cansada y que no despertó. Y yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, no, ¿y qué fue lo que pasó con la niña? Se escapó a las 3 de la mañana y no ha aparecido. Me dijo, y yo le pregunté, ¿y su esposo salió de su casa? Me dijo, no sé, que yo sepa no, porque yo me acosté cansada, al menos que me echaron una droga en la bebida. No me di cuenta. Está bien, cuando fue pasando los días, la niña decidió hablar y dijo que fue con él, que él la incitó a salir de la casa a esa hora, el cual me sorprendió y todavía hasta hoy estoy sorprendida, porque fue una persona, un pastor, y además tiene prueba contundente, el cual no se le dio el deseo que yo tenía de que saliera suelto, sino está preso. Eso me alegra porque es una persona peligrosa, porta arma de fuego y se hace pasar que es militar con esa arma de fuego donde quiera, intimida a la gente porque él amenaza a la gente. Incluso ahí en el 14, donde él vive, que tiene una casa, que hay en Maná del Cielo, pueden ir a investigar, que nadie quiere saber de él también por abusador y es una persona violento. Yo espero que con esto que la justicia sigan obrando. El pastor Pedro Cuello es residente en lo que ha hecho, porque en San Cristóbal, ahí en Barrio Nuevo, estuvo pastoreando otras iglesias, el cual ahí lo sacaron bajo machete, ahí no lo quieren ver ni en pintura, el cual violó a un par de niñas, también abusó. Incluso se fue fuera del país, también hizo lo mismo. Abusó también de un par de niñas. Entonces, una persona peligrosa, hasta ahora está preso, gracias a Dios. Y le doy gracias a la justicia que están trabajando en eso. Yo estoy muy agradecida, espero que sigan trabajando a sí mismos. Querían que lo soltaran, pero la justicia de aquí se está cumpliendo.